22 de julio de 1975. Pleno verano andaluz. Un calor que aplasta, que quita las ganas de moverse, de pensar, de respirar. En el cortijo de los Galindos, en medio de los campos de Paradas, Sevilla, nadie respondía al teléfono. Eso, de por sí, no era extraño. Pero cuando los vecinos se acercaron a ver qué pasaba, encontraron algo que ninguno de ellos pudo olvidar jamás. 5 personas, muertas, algunas con golpes brutales, otras quemadas. Los cuerpos escondidos como si alguien hubiera tenido tiempo de planificarlo todo. Y lo más perturbador de esta historia no es lo que pasó ese día, es que 50 años después, nadie sabe quién lo hizo. Bienvenidos a Archivos Prohibidos. Para entender este crimen, primero tienes que entender el contexto. Estamos en 1975. España todavía vive bajo la dictadura de Franco. En los pueblos del sur, las jerarquías son rígidas, los secretos se guardan y hay cosas que simplemente no se dicen en voz alta. El Cortijo de los Galindos era una finca enorme, de 400 hectáreas, propiedad de los marqueses de Grañina, una familia de la nobleza andaluza. El administrador era Antonio Gutiérrez, exmilitar. El capataz era Manuel Zapata, un hombre de confianza que llevaba años gestionando el día a día de la finca. 5 personas vivían y trabajaban allí ese verano. Manuel Zapata, el capataz, su mujer, Juana Martín, el tractorista Ramón, y el matrimonio formado por José González y Asunción Peralta. 5 personas sencillas, trabajadores, gente del campo que no tenía enemigos aparentes. O sí los tenía, porque el 22 de julio algo salió muy mal en los Galindos. Y lo que la investigación reveló después fue aún más oscuro que el crimen en sí. Todo empezó cuando alguien se acercó al cortijo y no encontró a nadie. El silencio era total. Las puertas estaban cerradas. Y había algo en el ambiente, algo que no cuadraba. El primer cuerpo que encontraron fue el de Juana Martín, la mujer del capataz. Presentaba golpes múltiples, había sido atacada con brutalidad. Luego encontraron a Ramón, el tractorista, con heridas de escopeta. Después al capataz, Manuel Zapata, también muerto. Y lo extraño aquí es que tenía una canana, un cinturón de munición, colocada en su cintura. Como si alguien hubiera querido que pareciera que él era el pistolero. Como si alguien hubiera querido señalarlo. El cuarto y quinto cuerpo aparecieron en un granero. José González y su mujer Asunción. Sus cuerpos habían sido atacados con la culata de un arma y luego alguien intentó prenderles fuego. Alguien intentó borrar lo que había hecho. 5 muertos. En una sola tarde. En un cortijo en mitad de la nada. Y lo que vino después, la investigación, fue posiblemente el mayor escándalo judicial de la España moderna. La Guardia Civil llegó al lugar. Y aquí comienza la segunda parte de este misterio, la parte que da más miedo. Porque la investigación fue, en palabras de los propios expertos, un desastre absoluto. Las pruebas fueron contaminadas desde el primer momento. Los cadáveres se movieron antes de que llegara el juez. Las huellas no se preservaron y el juez titular del caso ni siquiera apareció en la escena del crimen en las primeras horas críticas. Pero lo más increíble llegó poco después. La Guardia Civil emitió un informe, y ese informe concluía que el responsable era el propio capataz, Manuel Zapata, que habría matado a todos, y luego se habría suicidado arrojándose a la pira donde quemaba a sus propias víctimas. Un suicidio por fuego, mientras cometía un crimen. La teoría era tan absurda que casi nadie la creyó, pero el caso fue archivado rápidamente. En agosto de 1975,
apenas semanas después de los asesinatos. El expediente judicial, más de 1000 folios de documentación, quedó guardado en un juzgado de Marchena, y en 2014, el techo del juzgado se derrumbó. Los documentos fueron trasladados, y el sumario completo del caso desapareció. El expediente de uno de los crímenes más importantes de la historia de España, desaparecido, oficialmente en paradero desconocido. ¿Accidente? ¿Negligencia? ¿O algo más? Entonces, ¿qué pasó realmente en Los Galindos? Hay tres teorías principales que los investigadores han barajado durante décadas. La primera teoría apunta a un conflicto económico. Según el hijo del marqués, quien publicó un libro sobre el caso en 2019, el capataz Zapata había descubierto un importante fraude en una cooperativa agrícola local. Alguien con poder e interés directo en que ese secreto no saliera a la luz habría ordenado o cometido los crímenes para silenciarlo todo. La segunda teoría es más personal. Un trabajador de la zona, conocido como Curro, habría tenido un conflicto grave con Zapata porque el capataz le había prohibido el noviazgo con su hija. La venganza habría degenerado en una espiral de violencia que terminó con 5 muertos. Esta versión explica algunos detalles del crimen, pero deja demasiadas preguntas sin respuesta. Y la tercera teoría es la más perturbadora. Hay quienes creen que alguien con mucho poder, mucho dinero y muchos contactos en la España franquista de 1975 tuvo un interés directo en que este caso nunca se resolviera, que la investigación caótica no fue un accidente, que el archivado rápido del expediente no fue negligencia y que la desaparición del sumario 40 años después tampoco fue casualidad. En 2024, Telecinco estrenó una serie basada en este caso. Amazon Prime Video publicó un documental. Periodistas llevan décadas investigando. Y sin embargo, oficialmente, el crimen de los Galindos sigue sin resolverse. Nadie ha sido juzgado, nadie ha pagado, y los que saben la verdad se la han llevado a la tumba. 50 años han pasado desde aquella tarde de julio en el cortijo de los Galindos. 50 años en los que 5 familias no han obtenido ninguna respuesta, ninguna justicia, ningún cierre. El crimen prescribió en 1995. Nadie puede ser juzgado ya. Los responsables, si aún viven, son intocables. Y el único expediente que podría revelar la verdad ha desaparecido. Esto no es una película. Esto pasó en España hace medio siglo. Y la pregunta que me hago, y que quiero que te hagas tú también, es esta. ¿Fue incompetencia o fue algo deliberado? Porque hay una diferencia enorme entre no poder resolver un crimen y no querer resolverlo. Si te ha impactado esta historia, deja tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que pasó realmente en Los Galindos? Suscríbete a Archivos Prohibidos. Activa la campana, porque la semana que viene abrimos otro archivo que no debería existir.